Hoy tenemos la incidencia de ocupación en las camas de terapia intensiva, que es lo que el cuello de botella o lo que más nos ocupa o preocupa, es que se ve un aumento de la ocupación con niños menores de un año, por cuadros respiratorios. Es esperable que en esta época tengamos virus sincicial respiratorio, adenovirus e influenza. Lo que se está viendo es un alto impacto de virus influenza en estos niños que lleva a complicaciones respiratorias, a ingresos hospitalarios y a ocupación de cuidados críticos, que es donde tenemos mayor limitante en el número de camas. También se ve un aumento, como es esperable en esta época del año, en población adulta o con comorbilidades o factores de riesgo para tener complicaciones por gripe. También se está viendo un aumento en esa franja etaria de adultos mayores o con comorbilidades. Hablamos fuera del micrófono que lo importante es que el entorno del bebé esté vacunado, porque no puede ser vacunado el bebé. En la vacuna de influenza, para este rango etario no se recomienda para menores de un año. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es como una burbuja alrededor de ese bebé que depende de nuestra inmunidad y de lo que lo rodeamos o cuidamos estemos sanos. O sea que los que los cuidamos tenemos que estar vacunados para que a ese chiquito no le llegue el virus y lo afecte. ¿Se puede decir que está saturado el sistema o todavía no podemos? Estamos en un riesgo, todavía no está saturado, pero si siguen las proyecciones y el nivel de ocupación de camas que tenemos hoy día, y todavía no llegamos a las semanas epidemiológicas de mayor impacto del virus, es probable que con esta curva ascendente tengamos mayor ocupación de camas. Se han tomado medidas a nivel nacional, como es la menor circulación de la población pediátrica, sobre todo el delito de adelantar las vacaciones, de que estén no en contacto entre niños, entre ellos, y que estén en la casa. Es una medida, pero creo que lo que hay que remarcar, que igual que lo que nos pasó con el coronavirus, el uso de alcohol gel, la higiene de manos, cuando podamos usar el tapaboca, que nosotros a nivel asistencial lo seguimos usando cuando vemos pacientes, pero creo que una buena medida en algún momento de usar tapaboca para evitar la propagación de este virus que se contagia por vía aérea, igual que el coronavirus, el COVID, y las medidas de precaución siguen siendo las mismas que para el COVID. Lo que no entiendo a veces cuando leo es si este tipo de virus impacta también en las personas mayores o nos hemos centralizado porque pase a bebés. Claro, ese es el mayor impacto porque al chiquito nos impresiona más. Pero todos los años tenemos gran cantidad de complicaciones por influenza, por virus de la gripe en personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas que hacen que tengan un cuadro de influenza, de gripe, pero un cuadro de gripe grave que lo puede llevar a internaciones y a veces a terapia intensiva. O sea, siempre, todos los años tenemos en esa población casos de gripe y de gripe grave. Y este año ya los empezamos a tener tempranamente, a pesar de que no hemos entrado todavía en julio, ya empezamos a tener cuadros respiratorios en ese tipo de población que no está correctamente inmunizado. Durante el pico de la pandemia se decía que había menos casos porque se usaba tapabocas. ¿Esto es así? Nosotros, las medidas durante la pandemia, que fue otro virus que es COVID, las diferentes estrategias impactaron en el coronavirus, en el COVID. El uso de tapabocas fue una de las medidas de que el virus circulara menos en nuestro país. Si ustedes recuerdan, Uruguay fue uno de los países que más tarde tuvo la ola de pico de casos. Fue porque nosotros tempranamente empezamos, hubo un aislamiento, hubo un uso de tapabocas, empezó a difundir el uso de higiene de manos, de alcohol gel, y son cosas que tenemos que empezar a tomar, por ejemplo el uso de alcohol gel, de higiene de manos, el uso de tapabocas si estamos con síntomas respiratorios y no tenemos otra que salir. Lo ideal es quedarse en la casa, recluirse cuando uno tiene síntomas respiratorios. Nadie tiene que contarnos o decirnos que tenemos que quedarnos en casa. No es una indicación médica. Si estoy resfriado con gripe, no tengo que ir porque voy a contagiar a otra persona y va a hacer que esto se propague. ¿Fácilmente contagiable? Es muy contagioso. Son virus respiratorios que son fácilmente contagiosos. A mí me gustaría hacer una separación. Los casos de COVID todavía se están dando. Son muy pocos. Ahora que, como nos pasó cuando tuvimos la pandemia de COVID, que no teníamos casos de influenza, el virus arrasó y
todos los cuadros respiratorios que teníamos virales prácticamente eran por COVID. Hoy día prácticamente los cuadros que tenemos en adultos son por influenza, y en niños, que como siempre les decía, son prácticamente 3 virus que tenemos en esta época, que es adenovirus, infección respiratoria y influenza en esa población de niños tiene una alta proporción. ¿Y hay medicamentos específicos para eso? Tenemos, cuando nosotros podemos detectar la enfermedad, y para casos graves y críticos tenemos antivirales específicos, que es el oseltamivir, el Tamiflu, que es uno de los antivirales que disponemos para tratar. La del H1N1. Exacto. La recuerdo, Exacto. sí, claro. Bueno, yo le agradezco muchísimo, por lo menos para aclarar a la población, porque básicamente se da un poco la preocupación por el fallecimiento de 2 niños en la capital del país. Exacto. Pero fue específicamente por esos virus o porque había otras enfermedades. Acuérdense que estos virus son, por sí, pueden ser complicados, graves y mortales solo por tener el virus, pero también son la puerta de entrada a enfermedades respiratorias. Un chiquito o una persona adulta que ingrese en una terapia intensiva con un cuadro respiratorio a veces requiere una intubación, una ventilación, y esos cuadros se sobreinfectan con infecciones bacterianas. Es muy frecuente esto, la sobreinfección de cuadros respiratorios con cuadros bacterianos, y ahí es cuando se agravan y se complican más. O sea que es la puerta de entrada a todo este tipo de complicaciones. Por último, ¿qué tiene que hacer la gente? O sea, para no saturar los servicios, por ejemplo, de urgencia o de emergencia. ¿Cuándo tiene que venir? Básicamente cuando tienen síntomas de dificultad respiratoria, saber cuando tenemos gripe, creo que todos podemos hacer el diagnóstico en nuestro domicilio, y tenemos que saber que tenemos que recluirnos, evitar contagiar a nuestro entorno familiar con una buena higiene de mano, uso de alcohol gel, y si veo que tengo síntomas respiratorios o dificultad para respirar o trastorno alimenticio, ahí tengo que concurrir a consulta, no para hacer el diagnóstico de gripe, sino para evacuar alguna duda en cuanto a la evolución de la misma. Y volver a mi casa con tranquilidad. Estar en mi casa y cumplir lo más que autorrecluirme, tratar de estar dentro de mi casa lo más que pueda para no contagiar al entorno.